Estimados, esta es una cápsula de repaso. Como les decía al inicio del curso, bueno, nosotros podemos estar ocupando en Excel celdas. Cada celda tiene una letra y un número. Las letras son las columnas y los números son las filas. Nosotros cuando partimos en Excel, cada información la vamos agregando en una celda diferente. Por ejemplo, yo puedo escribir lunes, enero, Juan 1, 0,25, 26, 0, 0, 15 de marzo del 2020, 5000, etcétera. Y cada una de estas palabras que yo voy agregando, le puedo generar distintos tipos de formatos o acciones. Cuando nosotros movemos el mouse en Excel, al pasar por cualquier parte, excepto los bordes de una celda que tenemos seleccionada o la esquina inferior, nos va a aparecer esta celda que significa seleccionar. Yo puedo tomar con la cruz blanca en el centro, mantener apretado el mouse y puedo, por ejemplo, a este formato agregarle color de texto, puedo agregarle negrita, cursiva, agregarle subrayado si es que quiero, colocar color de relleno, colocar bordes. ¿ya? Cada una de estas acciones las puedo hacer aquí. De hecho, cada una de estas tienen distintos tipos de opciones que están agregadas de más. Dentro de los colores tenemos más colores incluso que podríamos hacer que tenga un color en específico, tanto la letra como el fondo. También podríamos dejarla sin relleno en el caso del fondo. Y en lo que tiene que ver con los bordes tenemos distintos tipos de bordes. En la parte inferior, superior, solamente en un costado, o todos, o un borde exterior grueso como ese. Otra cosa que también tenemos con los bordes es que tenemos colores de línea. Por ejemplo, podríamos dejarla azul. Para poder aplicarlo nos va a aparecer un lápiz. Pero en realidad les voy a pedir que presionen todos los bordes para que se aplique. También existe un tipo de línea, donde puedo colocar si quiero que sea segmentada, por ejemplo, que sea bien gruesa. Por ejemplo, voy a dejar segmentada. Voy a aplicar aquí de nuevo todos los bordes para que se aplique. Y también puedo borrarla y hacer otro estilo de borde que yo estime. El segundo curso que mencioné es este, que es cuando uno se coloca en un borde. Cuando uno se coloca en un borde aparece una cruz con punta. Este significa mover. Y con esto yo puedo mover la celda que tengo seleccionada donde yo quiera. Por ejemplo aquí. Entonces la segunda celda, que es cuando yo me coloco encima de un borde de estos verdes, exceptuando el de la esquina, es mover. El tercer curso que vamos a poder encontrar es el de copiar, que es el que aparece cuando hay una puntita acá de un recuadro en la esquina inferior derecha de una celda. Y en esta yo puedo arrastrar para escribir algo, para hacer algo. Por ejemplo, si arrastro lunes, me va a incrementar el día automáticamente, el día de la semana. Y esto me va a funcionar hacia arriba o hacia abajo, e incluso si yo lo tuviera hacia el lado. En este caso no va a devolver. Si uno quiere borrar celdas, como estas que estamos acá, puedo presionar borrar todo. Si yo escribo, por ejemplo, una palabra como trabajo, y yo la arrastro hacia abajo, esta no se incrementa, solamente las palabras reconocidas por sistema, que son los días de la semana, los meses del año, y las palabras que tengan algún número consecutivo, o sea, un número al lado, se incrementan automáticamente. Y también las fechas. Esto se incrementa automáticamente. Las palabras solas o los números no se incrementan. ¿Ya? Otra cosa que también es importante es que si yo tengo algo escrito aquí a mano izquierda y hago doble clic en este puntito, esto se va a rellenar hasta donde yo encuentre una celda vacía. Entonces más rápido copiar. Si yo quisiera copiar el formato de esto en esta palabra trabajo, lo que puedo hacer es copiar formato y ahí inmediatamente me va a copiar esto. ¿Cómo es esto de, de copiar formato? Voy a deshacer. Para deshacer también puedo presionar Control Z. Primero selecciono una celda que tenga el formato que quiero, luego presiono esta brocha y luego pinto.
y ahí tal cual aparece. Otras cosas que también pueden pasar es que si yo quiero crear un número consecutivo, por ejemplo, si yo quiero crear el 1, que me llega hasta el 10, lo puedo hacer. Pero el problema es que me lo copia. Cuando pasa eso, en la parte inferior hay un botón que dice serie de relleno, donde yo puedo hacer que esto se incremente. Otra forma de poder hacerlo es colocar dos números consecutivos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 1 y el 2, y si yo lo arrastro, inmediatamente seleccionando los dos juntos, tengo que seleccionar el 1 y el 2, y colocándome en este en copiar, al arrastrar se va a incrementar los números, e incluso me aparecerá al lado hasta qué número llega. Esto también puede pasar si yo coloco números que son diferentes, el 1 y el 5. Si selecciono ambos y me coloco en la parte inferior y arrastro, van a aparecer aquí los números, cómo se incrementan, pero en relación a una diferencia. 5 menos 1 es 4, entonces va sumando 4 cada número. 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, y así. Con las fechas también pasa lo mismo. Si yo coloco, por ejemplo, 2 días de la semana que sean consecutivos, por ejemplo, el 23 y el 30, 23 de marzo del 2020 y el 30 de marzo del 2020, y yo los tomo y los arrastro, me los va a incrementar por día de la semana, en una diferencia de día de la semana. Es más, si yo voy a los formatos, que es esta parte que está acá arriba, y selecciono fecha larga, esta me va a decir que todos los días son día lunes, porque coloqué primero un día lunes y otro día lunes, por tanto me hizo una separación de 7 días. Ahora, respecto al formato, cada celda que yo puedo colocar va a tener un formato. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá un número, va a agarrar en algunos casos el número que corresponde, o si lo colocamos cerca de una columna que tiene fechas, se va a transformar en una fecha. Pero en este caso yo estaba colocando unos y no quería que aparecieran fechas. ¿Cómo hago para que esto no cambie? Yo en cada celda puedo hacer clic derecho y dice formato de celda. El formato de celda es lo que nos va a hacer de que lo que escribamos acá tome algún valor o se transforme gráficamente en algo. Si yo este número 1 lo dejo como general, se muestra el número. Y lo coloco como 1, lo puedo colocar, incluso puedo colocarle decimales. Si lo coloco como moneda, le puedo colocar un signo peso delante, como muestra acá. En contabilidad lo mismo. Lo puedo transformar en una fecha, como lo que pasó ahora, o en otros valores que aparecen aquí. En nuestro caso lo vamos a dejar como número. En el caso de los números que son dinero, también es fácil de agregarle el formato de otra forma. Acá arriba tenemos formato moneda, que nos va a generar un signo peso en el costado, y tenemos formato contabilidad. Entonces ahí tenemos dos formatos diferentes. Si nos fijamos, ambos tienen signo peso, ambos tienen el punto, que lo genera automáticamente, por tanto, cada vez que yo ingrese dinero no es necesario que coloque el punto ni el signo peso, sino que yo le doy el formato. Y la diferencia es que este tiene el signo peso más cerca y el otro más alejado. Hay una segunda diferencia, voy a hacerlo con el 0. En el caso del 0, en moneda es un 0, pero en el caso eh, de contabilidad aparece como un signo menos, que significa la falta de formato. También hay otros formatos que son rápidos, por ejemplo, el porcentaje, cuando hay un decimal, me lo transforma así, y también yo puedo colocar que me aparezcan los decimales o no en esta parte de acá. Hay otros valores que también nos permiten dar formato, ahí los vamos a ir viendo a continuación. En la parte inferior tenemos hoja, aquí podemos colocar un nombre al hacer doble clic. Y además en esta hoja podemos, al hacer clic derecho, tener otras opciones como eliminar, insertar, mover e incluso cambiar el color de esta hoja. Si yo quiero copiar, puedo hacer clic derecho, mover o copiar, y puedo crear una copia al final. Entonces yo, por ejemplo, podría tener ejercicio 2, que tiene lo mismo que el ejercicio 1, y cambiarle el color de la pestaña. Esto es lo primero que revisamos en cuanto a formato.